Vamos con BTK, Dennis Rader. Bind, Torture and Kill. Otro peso pesado de los Es de mis preferidos. asesinos en serie de la historia, ¿no? Cuenta la historia un poquito. De mis preferidos, que bueno, se entienda, claro, sí. como estudiosa. Oye, y que nos fascinan y Sí. son favoritos. Sí, Evidentemente, ojalá no lo hubieran hecho, claro. Sobra decir, como Ojalá, decía Thomas de Queens en su maravillosa obra del asesinato como uno de las bellas artes, analicémoslo desde ahí. Desde ahí. El arte de matar. Exacto. Con todas las censuras, sobra dicho, que he dicho por aquellos Claro que sesgan la vida de otros. Bind, Torture and Kill. Atar, torturar, matar. Ese será, a partir de ahora, mi sello, dijo en una carta Dennis Rader. Dennis Rader nace en una familia normal. Vamos a volver en torno... en sus asesinatos se producen igualmente. Esta empieza en los 70 y hasta el 2004 le empieza en el 74, que hasta 30 años actuando no se le descubre. Dennis Rader, volvemos al grande americano, ya habréis tratado además, porque claro... herencia de la cultura victoriana, donde hay represión y más deseos igual a delito, con lo cual ya habéis hablado del porqué del gran americano, padre de muchos seriales. Dennis Rader nace en una familia relativamente normal, pero tiene desde pequeño problemas de aprendizaje, sufre de algún modo acoso escolar y se siente frustrado, no tiene éxito. Yo creo que esa falta de éxito, de reconocimiento, la cultura norteamericana se basa mucho en es que tienes que ser popular. Si no eres popular, eres un fracasado. De hecho, estoy pensando en Holmes y en varios adolescentes hoy en día que han cometido auténticas bestialidades solo para ser populares. Dennis Rader llega además a ser un tío un poco mediocre, porque él va teniendo distintos trabajos, en ninguno llega a destacar especialmente, y llega un momento que yo creo que él tiene un mundo de fantasías al que no hemos podido acceder, y en su mundo de fantasías él no es Dennis el tonto, El pringao. no es Dennis el pringao, es Dennis el que pilota, el que domina, el que controla. Si a esa fantasía de poder y control le empiezas a sumar elementos como pornografía hardcore, el monstruito empieza a crecer. Y crece tanto hasta el punto de que el tío empieza a fantasear con la idea del asesinato. Y yo creo que como una moda... Rader es raro. Y te digo por qué. Porque los periodos de calma de los que hablábamos antes se suelen acortar, no alargar. Y él va atacando... para incluso años. Qué rarísimo eso, ¿no? Rarísimo. ¿En serio? Y cuando ocurre es o se ha muerto o ha entrado en prisión. Entonces, él tenía determinadas... Esa fase de aura de la que hablamos, en su caso era... tenía poca continuidad. Llega un momento que él lo llamaba proyectos. Y empezó a elaborar su primer proyecto. A ver, él va teniendo un mundo de fantasías en el que el bondage, para los que no lo sepáis, es una técnica de contención corporal a través de las ataduras, muy compleja, es un arte que se importa de Asia, en el que hay ataduras muy complejas, colgamientos, incluso tortura facial, con inmovilizaciones. A él el tema del bondage le fascina. Yo a mis alumnos, el primer día de clase, siempre les digo una frase de Rabindranath Tagore que me encanta: el que cierra la puerta a la duda deja fuera la verdad. ¿Qué estáis viendo? Y les pongo la imagen de una mujer con la boca tapada, colgada de un árbol. Siguiente, ¿qué estáis viendo? Y les pongo a una mujer semienterrada con la boca tapada. Siguiente, ¿qué estáis viendo? Una mujer con bragas y un sujetador muy llamativo, colgado con unas poleas desde los pies. Y todos, una mujer, una víctima, una mujer colgada. Y de pronto digo, no. Fijaos bien, ¿qué estáis viendo? Un tío con una careta, con ropa interior de sus víctimas, colgándose con un complejo sistema de poleas y fotografiándose con tiro retardado. Dennis Rader, BTK. Las fotos son impresionantes. Ese mundo, ahí las tenéis en internet. Ese mundo
llega un momento que junto a la fantasía de control, dominio, la perversión era fetichista. El fetiche es otorgar a un objeto una condición. El fetiche puede ser mágico, me da suerte, puede ser negativo, un gris-gris, un vudú, o puede ser sexual, un tacón, un látigo, una cincha. En su caso, la ropa interior de las víctimas. Y hace su primer proyecto. Entra en una casa y mata a una familia entera. A una familia entera. Entera. A lo Sotero. Empieza por el padre, hace que viola a los hijos, viola a la madre delante de los hijos, les pone bolsas en la cabeza, termina matando a una niña de 12 años. Deja semen, ahí le tenéis. Fíjate, y no lo dirías. No lo dirías, y yo te tenía que haber dado fotos, estoy por dártelas luego, de este tío colgado. ¿Tú le has visto colgado? He visto alguna cosa así. ¿Sabes de lo que te estoy hablando, verdad? Sí. Con la careta, que por cierto, Jason también está inspirado en el famoso Jason de Viernes 13 porque lleva una careta en sus crímenes. Este hombre se presentó en el domicilio de una familia porque le encantaban las mujeres latinas. Tenía atracción especial. Mata al padre, viola y mata a la madre delante de los hijos. La última es la niña. Apreció semen sobre su piernecita. Él tuvo conductas post-mortem. También. Sí. Después de este crimen pasa un tiempo. ¿Cómo ves posible que el primer crimen, porque normalmente suele haber un increscendo, ¿no? Van de menos a más. ¿Es difícil ir a más después de cargarte una familia entera? Muy interesante. Hay una cosa que se llama la escalada criminal. Hay un sujeto de los que vamos a hablar, así que lo voy a dejar para luego, que la desarrolla plenamente. En la escalada criminal, el sujeto va realizando conductas cada vez más transgresoras, del menos a más. Y no es normal que te levantes una mañana y seas de 0 a 100 un asesino en serie, porque si yo mal no recuerdo, Dennis Rader no tiene especiales antecedentes, ni una conducta... De hecho, él dice que no sabía si podía matar bien, que no sabía cuánto había que presionar el cuello. De hecho, le puso especialmente nervioso. Pero... Y se carga una familia. Se carga una familia. Y de entera. la forma además más cruel posible, dejando para el final a los niños que lo vean. Disfruta del sadismo, claro. Ahí él siente control, poder, dominio y hay erotismo, porque ahí hay un fetichismo sexual importante. Incluso hacia los niños. Claro. Pero es que después de esto pasa un tiempo, el periodo de calma es muy grande. Y él se da cuenta que esto no tiene una repercusión, que no hablan de él en la prensa. Él es un buscador de fama. ¿Cuándo vais a poner mi cara en los periódicos? Y es entonces cuando escribe, porque aparece, mata a otra, creo que era otra mujer, tiene otra víctima. No sé si es una madre y un hijo, no recuerdo bien los datos, pero él comete un segundo crimen. Y se lo adjudican a otra persona. Y él se coge un cabrón. ¿Cómo? No. Vale que en el instituto llorando nada. Que esto lo he hecho yo. Y es cuando nace BTK. Él manda una carta a un periódico y dice, a ver si os vais a enterar, a partir de ahora, yo soy BTK. Este es mi modus operandi. Que él dijo en esa carta, el modus operandi no se cambia. Sí se cambiaba, Denis, por cierto, tiene 75 años, sigue vivo. Sí se cambia, lo que no se cambia es la firma. A partir de ese momento, él dijo, los que sean míos lo vais a saber porque voy a firmar. Esa es una firma consciente. Antes te hablaba de la firma. Hay una firma consciente, la suya. Bind, torture and kill. Voy a atar, a torturar y a matar. Y luego hay una firma inconsciente. Una posición obstetricia, piernas abiertas, llevarte una determinada parte, como luego hablaremos de uno que le encantaba llevarse los ojos o arrancarlos. Digamos que él tenía una firma consciente. Y a partir de ahí él sigue cometiendo una serie de crímenes, llega a los 10 crímenes con distancias en ocasiones de 3 y 4 años entre un crimen y otro, que rarísimo. Es algo rarísimo. Es que estaba liado con la crianza de su hija, se asustó con la investigación y llega un momento que nos plantamos en el año 2000. A todo esto, el tío tiene, creo que se está relacionado con los Boy Scouts, la iglesia luterana, él es de misa el domingo con su mirada, verás qué padrino. O sea, él tiene familia. Él tiene familia. Crea una familia y... Normalísima. Y pasa por ser un vecino normal, con una vida casi diría rutinaria.
¿Qué buscaba él? Yo creo que hacerse famoso, porque llega un momento que cuando llegamos al año 2004, entre su primer crimen y el 2004 han pasado 30 años. Y este señor decide que él no va a pasar al otro mundo sin que se enteren quién es. Así que decide mandar un disquete Es que es surrealista. a la policía. Oye, ¿quiénes sois? Porque claro, él de algún modo disfruta además del reto a la policía. Hay ciertos juegos a lo largo de los años con ¿sabéis quién soy? Volveré a hacerlo. Esta es mi obra. Que ese crimen es mío. Pero él mandaba mensajes, ¿no? Eso Él es. se comunicaba, Él se comunicaba con con la la policía. Y él es un retador. Es como un... buscas fama, para listo yo, y de hecho le puede la vanidad. Dennis Rader llega un momento que él quiere que le cojan. Y manda un disco duro en el que a través, creo que estaban estudiando, no sé qué era lo que estudiaban exactamente, pero le cogen la trazabilidad a la grabación, dan con Dennis y para hacerle a esta chica, para conseguir, porque tenían ya pruebas de ADN, el ADN ya ha avanzado con los años y quieren cotejar ADN de algunos de los escenarios con él. Como con él no pueden hacerlo directamente, lo hacen a través de su hijo, de su hija y da positivo. Y así se descubre el caso de Dennis Rader, porque él mismo se pone en la picota. En la picota. ¿Por qué crees? Mira, él quería ser famoso. Él quería ser famoso. Sí. ¿Por qué tarda tantos años entonces en descubrirse? Porque es que han pasado 30 y pico. No, a lo mejor sí pasan 5 o 6, pero pasa tantos años. Yo creo que él tenía un mundo de fantasías muy grande. Y de ese mundo de fantasías él consigue alimentarse mucho tiempo. Y luego hay un elemento importante, que es la cifra oscura. La cifra oscura es el volumen real de delitos. Yo creo que prácticamente ningún depredador tiene el volumen Siempre oficial. es más. Sí. O sea, pueden haber... E incluso, a veces, menos. Henry Lee Lucas llegó un día a admitir que había matado a más de 100 personas. Al final era un fantasioso, porque hubiera tenido que tener el don de la ubicuidad. No podía estar, no cometer uno en Tennessee y otro en Texas. Claro. Es que no. Pero yo creo que en su caso pasó con gran parte de los que vamos a hablar hoy. Creo que hay una cifra oscura detrás que desconocemos. Pues yo creo que Dennis tuvo que hacer sus cosas. Incluso con sus fetiches, aquella ropa interior que se llevaba de los escenarios, que le servía de alimento. Y por eso durante un tiempo su bestia interior se calmaba. Hasta que llegó un momento, hay muchas cosas en él que son todo un misterio. Incluso a día de hoy, y estando vivo y habiendo hablado y con un juicio muy mediático. De hecho, gran parte de lo que sabemos nos lo ha contado él. Su fascinación el otro día trasteando, preparándome para venir a verte, recordando bien datos. De hecho, recuperé unas fotos policiales de él que son absolutamente aterradoras. Él con una peluca, sentado en una silla, incluso él maquillado. Sería un punto de travestismo también absoluto, en su fantasía, ¿no? Absoluto. Incluso el plastificado dentro de plásticos maniatados, que es que dices, pero ¿cómo has hecho eso? ¿Llegó a tener conductas agresivas, homosexuales? No se conocen. No se conocen. Pero pudo tenerlas. Pero pudo haberlas tenido. Quizá tenía una homosexualidad egodistónica. La egosintonía es cuando estás en armonía contigo mismo. A ver, el concepto de homosexualidad egodistónica, digámoslo ya desde el principio, es pseudocientífico, ¿vale? No es una nosología médica. Pero en criminología es cierto que hay sujetos que viven su homosexualidad de forma disarmónica. Un conflicto con su propio Robert Verdella. ser, ¿no? Robert Verdella es un asesino en serie norteamericano que venteaba, buscaba víctimas en locales de ambiente y luego se llevaba a sus víctimas a casa y las torturaba por días. En la maravillosa película de los pecados, 7 pecados... Seven. Seven, hombre. Seven. Maravillosa. La pereza está inspirada. ¿Sí? No me voy a cargar la película. La pereza está inspirada en Robert Verdella. Uf. Qué susto. Exacto. Y Robert Verdella los castigaba. ¿Qué ocurría? Se acostaba con ellos y cuando se levantaba por la mañana no soportaba la sensación que tenía de haber estado con un hombre, se sentía gay, se sentía mal y castigaba al otro. Evisceración, enucleación, mutilación. Hemos tenido hace poco el asesino de Grindr en Madrid, 69 puñaladas.
69 Claro. puñaladas son muchas puñaladas. Hay una inquina. Hay un odio, una rabia que superan con mucho lo que hablábamos antes. Esa es una violencia expresiva que demuestra el estado emocional del sujeto. Para mí sigue siendo un misterio y nunca se ha ahondado en el profundo fetichismo sexual que él tiene, la complejidad de sus parafilias sexuales. Pero como estamos, digamos, sacando una conclusión de cada serial, yo creo que Dennis Rader es todo por la fama. ¿Tú crees que disfrutaba más matando en ese momento o luego cuando hablaban de él? ¿Dónde disfrutaba más? Yo creo que después, sin duda. Con las habladurías. De hecho, él lo dice, que él se pone muy nervioso, que no sabía, lo describe a la hora de que en su segundo crimen, que creo que es una madre con su hijo, y también en el de Los Otero, él dice que no sabe cuánto había que apretar, que eso le ansiaba, le generaba angustia, nerviosismo. Yo creo que los crímenes los comete, es como el medio para llegar a esa fama que quería. Notoriedad. Quiero ser un gran depredador. Y de hecho él no llega a la gran depredación de otro monstruo que vamos a ver hoy, que probablemente es, junto a Harold Shipman, el más prolífico de la historia contemporánea, que es Alonso López, con 300 niñas. O sea, en 30 años te hubiera dado para mucho. Entonces yo creo que apuntas bien. Creo que es como yo me voy a hacer un asesino famoso. Hostia, esto de matar, no sé hasta qué punto. Ya, me sale a cuenta. Me sale a cuenta, o lo hago muy bien, o no es que llegue a tener una especial actividad post-mortem, que la tiene, no es que se caracterice por ser muy prolífico. Yo creo que era el medio, y luego para obtener algo que le encantaba, que eran sus fetiches. Él luego se lleva sus trofeos, que son aquellos elementos que se llevan de la escena y que te permiten rememorar. Y luego llegaban sus juegos de autoasfixia erótica, que recuerdo, por cierto, el actor, el que hacía del pequeño Saltamontes. David Carradine. David Carradine. Murió, ¿no? En Tailandia. Murió en el armario de un hotelito en Tailandia, practicando una sesión de... Sí, ya se sabe que fue una sesión sí, ¿no? De autoasfixia, y salió mal. Y salió mal. Y la señorita en cuestión que le estaba ayudando huyó, claro. La autoasfixia erótica, para que lo sepáis, niños, esto no se hace en casa. No, ni mayores depende, a ver, cuidado. Sí, no me refería a los niños mayores. Sí. Intuyo que los niños no estarán viendo esto. Bueno, no, creo que no, pero hay de todo. Algunos se escapa, ¿eh? Pues cuidado, que los hay que también matan niños. Sí. Lo que se hace es que se taponan las vías respiratorias para aumentar el flujo sanguíneo y con ello la irrigación a los órganos sexuales. El mito es que el orgasmo se prolonga unos segundos más y con ello las probabilidades de morir son directamente proporcionales.